Catecismo Romano, primera parte, capítulo 8, del artículo 7 del Credo, de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 3 son los oficios y cargos principales de nuestro Señor Jesucristo, para hermosear y esclarecer su Iglesia, el de Redentor, el de Patrono, y el de Juez, constando ya por los artículos antecedentes que fue el linaje humano redimido por su pasión y muerte, y también que subiendo a los cielos tomó para siempre a su cargo nuestra causa y patrocinio. Síguese declarar su juicio en el artículo presente, cuya suma y sustancia es esta, que Cristo Señor nuestro ha de juzgar en el último día a todo el linaje humano. 2 venidas del Hijo de Dios nos testifican las sagradas letras. Una, cuando por causa de nuestra salud tomó carne y se hizo hombre en el vientre de la Virgen. Otra, cuando al fin del mundo vendrá a juzgar a todos los hombres. Esta venida se llama en las Escrituras Sagradas, Día del Señor, sobre lo cual dice el apóstol, el día del Señor, como ladrón de noche así vendrá. Y el mismo Salvador dice, de aquel día y de aquella hora nadie sabe. Mas acerca de este último juicio bástenos aquella autoridad del apóstol, todos nosotros conviene que seamos presentados ante el tribunal de Cristo, para que dé cada uno cuenta del bien o del mal que hizo en este cuerpo, porque está llena la Sagrada Escritura de testimonios que a cada paso ocurrirán a los párrocos, no solo para comprobar este punto, sino también para ponerle claro a los ojos de los fieles, para que así como desde el principio del mundo fue muy deseado de todos el día en que el Señor se vistió de carne humana, por tener librada en ese misterio la esperanza de su redención. Así después de la muerte y subida al cielo del Hijo de Dios deseemos con afecto vivísimo el segundo día del Señor, aguardando la esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios. Mas para explicar este punto han de observar los párrocos 2 tiempos, en los cuales es forzoso a cada uno presentarse delante del Señor y darle cuenta de todos los pensamientos y acciones, y en fin de todas las palabras, y sujetarse por último a la sentencia del juez. El primero es, cuando cada uno de nosotros sale de esta vida, porque al instante es presentado al tribunal de Dios, y allí se hace averiguación rectísima de todas las cosas, que haya hecho, dicho o pensado en cualquier tiempo, y este se llama juicio particular. El segundo tiempo es, cuando en un día y en un lugar comparecerán juntas todas las gentes ante el tribunal del juez, para que viéndolo y oyéndolo todos los hombres de todos los siglos, conozca cada uno, qué es lo que fue juzgado y decretado de ellos. Gran parte de sus penas y tormentos será para los impíos y malos la intimación de esta sentencia, pero los justos y buenos percibirán de ahí grandes premios y frutos, porque se verá claro quién fue cada uno en esta vida, y este se llama juicio universal. Más acerca de esto es necesario mostrar, por qué razón además del juicio particular de cada uno, ha de haber otro juicio universal de todos. El motivo es porque a veces aún después de muertos los hombres, quedan vivos los hijos imitadores de sus padres, quedan también sus libros, sus discípulos, y otros que son amadores y defensores de sus ejemplos, doctrinas, y acciones, con lo cual es preciso que se aumenten los premios, o las penas de los muertos, y como esta utilidad o calamidad, que pertenece a muchos, no ha de tener fin, hasta que llegue el último día del mundo, era muy justo que se hiciese perfecta averiguación de toda esta serie de hechos o dichos buenos o malos, lo cual no puede hacerse sin el juicio universal de todos los hombres. Júntase a esto que como muchas veces se amancilla la fama de los buenos, y son aplaudidos los malos con loor de inocentes, pide la equidad de la justicia divina, que recobren los justos en un congreso y juicio universal de todas las gentes la estimación, que con injuria se les quitó entre los hombres. Demás de esto, como todo lo que obraron en vida así los buenos como los malos, no lo hicieron sin sus cuerpos, legítimamente se sigue que también pertenecen a los cuerpos las obras buenas o malas, pues fueron instrumento de las mismas obras, y así era muy conveniente se diese a los cuerpos junto con las almas, o los debidos premios de la gloria eterna o los castigos. Y esto no se podía hacer sin la resurrección de todos los hombres, y sin el juicio universal. Finalmente, para probar que así en las cosas prósperas, como en las adversas, que a veces suceden sin diferencia alguna entre buenos y malos, nada se hace ni se gobierna sino con infinita sabiduría y justicia de Dios. Fue muy debido no solo establecer premios para los buenos y castigos para los malos en el siglo venidero, sino decretarlo también en un juicio público y universal, para que se hiciese a todos más notorio e ilustre, y se tributase por todos a Dios la alabanza de su justicia y providencia, y asimismo se satisfaciese aquella queja injusta, con la cual aun los varones santos solían como hombres lamentarse a veces, viendo a los malos poderosos con sus riquezas y engreídos con sus honras, pues David decía, por poco no se resbalaron mis pies,
a pique estuvo de torcerse mis pasos, porque observé sobre los malvados, viendo la paz de los pecadores. Y poco después, he aquí los mismos pecadores y abundantes en el mundo alcanzaron riquezas, y dije, luego en balde he justificado mi corazón, y lavado mis manos entre los inocentes, y he sido azotado todo el día, y castigado por las madrugadas. Y esta fue queja frecuente de muchos. Luego era necesario, que se celebrase el juicio universal, ¿no dijeran acaso los hombres, que Dios se andaba por los umbrales del cielo sin cuidar de las cosas de la tierra? Y así justamente se puso esta fórmula de la verdad por uno de los 12 artículos de la fe cristiana, para que si vacilaban algunos acerca de la justicia y providencia de Dios, se fortaleciesen con esta doctrina. Convenía sobre esto alentar a los buenos y aterrar a los malos, proponiéndoles el juicio, para que conocida la justicia de Dios, no desfalleciesen aquellos, y se apartasen estos de sus vicios con el miedo y la amenaza del castigo eterno. Por tanto nuestro Señor y Salvador, hablando del último día, declaró que habría en algún tiempo juicio universal, y describió las señales de ir llegando ese tiempo, para que entendamos al verlas, que se acerca el fin del mundo. Y a más de esto, subiendo al cielo, envió sus ángeles a los apóstoles que quedaban tristes por su ausencia, para consolarlos con estas palabras: este Señor que veis subir de vosotros al cielo, vendrá del modo que le visteis subir. Este juicio, según lo declaran las sagradas letras, fue dado a Cristo Señor nuestro, no solo como Dios, sino también como hombre. Porque aunque la potestad de juzgar sea común a todas las personas de la Trinidad Santísima, sin embargo se la atribuimos señaladamente al Hijo, porque decimos que a Él conviene también la sabiduría, y que en cuanto hombre ha de juzgar al mundo, se confirma por el testimonio del Señor que dijo: así como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio poder de juzgar, por ser Hijo del hombre. Y era muy conforme el que este juicio fuese celebrado determinadamente por Cristo Señor nuestro, porque debiéndose decretar las causas de los hombres, pudiesen ellos ver con sus ojos corporales al juez, oír por sus oídos la sentencia que se pronunciaba, y percibir enteramente por sus sentidos aquel juicio. Y a más de esto era cosa muy justa que aquel hombre que fue condenado por tan inicuas sentencias de los hombres, fuese visto por todos después estar sentado como juez de todos. Por esto, habiendo el príncipe de los apóstoles explicado en casa de Cornelio los principales puntos de la religión cristiana, y enseñado que Cristo había sido crucificado y muerto por los judíos, y que al tercero día había resucitado, añadió: y nos mandó predicar al pueblo y testificar, que él mismo es a quien puso Dios por juez de vivos y muertos. 3 señales principalmente han de preceder al juicio, según lo declaran las Santas Escrituras, que son la predicación del Evangelio por todo el mundo, la apostasía, y el anticristo. Porque dice el Señor: predicarse a este Evangelio del reino en todo el orbe por testimonio para todas las gentes, y entonces vendrá el fin. Y el apóstol nos previene, que no nos dejemos engañar de nadie, como si ya estuviera cerca el día del Señor, porque mientras no viniere antes la apostasía, y se descubriere el hombre del pecado, no se hará el juicio. Y cuál haya de ser la forma y orden del juicio, fácil será conocerlo los párrocos por las profecías de Daniel, y por la doctrina de los santos evangelios, y del apóstol. Demás de esto debe examinarse cuidadosamente en este paso la sentencia que ha de pronunciar el juez. Porque mirando Cristo Salvador nuestro con ojos agradables a los justos, que estarán a su diestra, pronunciará sobre ellos la sentencia con suma benignidad de este modo: venid, benditos de mi Padre, y tomad posesión del reino, que os está preparado desde el principio del mundo. No se puede pensar cosa más dulce que oír tales palabras, como lo entenderán los que las cotejaren con la condenación de los malos, considerando atentamente que por ellas son llamados los piadosos y justos de las fatigas al descanso, del valle de lágrimas al sumo gozo, y de las miserias a la perpetua bienaventuranza que merecieron con los ejercicios de la caridad. Pero luego, volviéndose a los malos, que estarán a la mano siniestra, derramará sobre ellos su justicia por estas voces: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que está aparejado para el diablo y para sus ángeles. Por aquellas primeras palabras, apartaos de mí, se significa la suma pena con que serán castigados los réprobos, cuando fueren arrojados remotísimamente de la vista de Dios, ni podrá consolarlos esperanza alguna, de que llegue tiempo, en que hayan de gozar de tanto bien. Y esta es la que los teólogos llaman pena de daño, esto es que por toda la eternidad han de carecer los malos en el infierno de la vista de Dios. El añadirse malditos, realza en sumo grado su miseria y desventura, porque si al ser lanzados de la presencia divina, se hallaran dignos siquiera de algún viso de bendición,
Esto ciertamente les podría ser de gran consuelo, mas como no tienen que esperar cosa alguna que alivie en algún modo su calamidad, justísimamente al ser arrojados los perseguirá la divina venganza con todo género de maldición. Síguese ahora, al fuego eterno, y este es el otro género de pena, que los teólogos llaman de sentido, por percibirse con los sentidos del cuerpo, como son los azotes, heridas, o cualquier otro género de castigos más graves. Entre estos no se puede dudar que los tormentos del fuego causan un dolor sumamente sensible, y juntándose a esto el haber de durar eternalmente, muéstrase de aquí que la pena de los malos será colmada de todos los castigos. Y esto se declara más por aquellas palabras que se ponen en la última parte de la sentencia, que está aparejado para el diablo, y sus ángeles. Porque siendo natural, el sentir todos menos las molestias, cuando tenemos algún compañero o participante en nuestra desventura, cuya prudencia y humanidad pueda ayudarnos por alguna parte. ¿Cuál será en fin la miseria de los condenados, cuando entre tantas desdichas jamás podrán apartarse de la compañía de los perdidísimos demonios? Y a la verdad justísimamente fulminará esta sentencia nuestro Señor y Salvador contra los malos, pues ellos menospreciaron todos los oficios de la verdadera piedad, y ni dieron de comer al hambriento, ni de beber al sediento, ni hospedaron al peregrino, ni vistieron al desnudo, ni visitaron al encarcelado ni al enfermo. Estas son las cosas que muchísimas veces deben los pastores repetir a los fieles, porque bien entendida por la fe la verdad de este artículo, tiene fuerza grandísima para refrenar los apetitos depravados del alma, y apartar a los hombres de sus pecados. Por esto dijo el eclesiástico, en todas tus obras acuérdate de tus postrimerías, y nunca pecarás. Y ciertamente apenas habrá hombre que se deje llevar a las maldades tan precipitado, que no le reduzca al amor de la virtud, el acordarse de que ha de llegar día, en que debe dar cuenta ante el rectísimo juez, no solo de todas sus obras y palabras, sino aún de los pensamientos más ocultos, y pagar la pena debida a sus méritos. Pero el justo por el contrario es preciso que se aliente más y más a ejercitarse en obras de virtud, y que se alboroce con suma alegría, aunque pase la vida entre miserias, infamias, y tormentos. Si se acuerda del día en que después de los combates de esta vida infeliz ha de ser declarado por vencedor a vista de todos los hombres, y ensalzado con aquellos divinos y verdaderamente eternos honores será recibido en la patria celestial. Y por tanto lo que resta es exhortar a los fieles, a que emprendan un modo de vivir santo y justo, y que se ejerciten en todos los oficios de virtud, para que con toda seguridad de su alma puedan esperar aquel gran día del Señor que se va acercando, y aun desearle con ansias vivas como corresponde a hijos suyos.